creo que hemos sido muy efectivos, que el Banco Central ha sido muy efectivo en bajar notablemente la volatilidad del tipo de cambio. Con lo cual estamos muy tranquilos en el sentido de que el esquema está funcionando, estamos en una posición de mucha solidez que nos permite saber que la volatilidad va a ser realmente baja. Desde que el presidente Mauricio Macri comenzó a hablar el último viernes, el dólar saltó 80 centavos. No fue y el casual. viejo país pasó de 698 a 742 puntos. ¿Y cuánto? ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos en serio! Bueno, el interrogante para mañana, ¿a cuánto abrirá el dólar? Cerró el viernes 40 pesos con 70, Señor un valor Soto. muy alto. Muy bien, y como era de prever después de aquel discurso y de los feriados, el dólar ya picó en punta, 41.50. 90 centavos de salto hoy, Mariano, es mucho. Famoso mercado, entre comillas, ya no les cree. Fíjate, cada vez que hablan, aumenta el dólar. Ahora el presidente aumentó el dólar. Al día de hoy se están ofreciendo contratos futuros del dólar a diciembre por 53 pesos con 21 centavos. Este es el valor que se está ofreciendo. Estamos en una posición de mucha solidez. Hay una expectativa cambiaria más arriba que lo que la banda negociada con el Fondo Monetario Internacional estableció. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Cambiemos tiene en sus manos, el gobierno en realidad tiene en sus manos una bomba. Una bomba que está tratando de evitar que explote antes de octubre. Después de octubre a nadie le importa. A nadie le importa. Muy bien, vamos a ver qué lazos y qué cables ha cortado el gobierno con la sociedad. Primero, cortó el contrato con sus votantes respecto a la inflación. Dijeron que iba a ser de un dígito y es una de las más altas de la historia. La bomba no explotó. Después cortaron con la industria, también que ha tenido una caída estrepitosa en los últimos años, y la bomba no explotó. Después devaluaron el peso un 342%. Y la bomba tampoco explotó. ¿Subió la pobreza? La bomba no explotó. Cortó su relación con el electorado cuando aumentó la tarifa de luz, aumentó la tarifa de gas, y la bomba no explotó. Quizás lo más grave para Cambiemos fue haber reducido las jubilaciones. Y este cable sí que podía detonar todo. Pero la bomba no explotó. Subió el transporte, los salarios no le ganaron a la inflación y la bomba jamás explotó. El gobierno ha manejado la bomba de una manera totalmente displicente. Pero hay tres cables que el gobierno no va a tocar nunca y que son el sustento de que esta bomba no se active. Un cable rojo, obviamente, es el acuerdo que tiene o la conexión que tiene con los grupos hegemónicos de medios de comunicación. Otro de estos cables, hoy, es Elisa Carrió y el radicalismo,
que pasan a tener un papel protagónico. Hoy si Elisa Carrió dice que se va de Cambiemos y da explicaciones de por qué se va, el gobierno está en problemas. Lo mismo pasa con el radicalismo y en un ratito vamos a entrar provincia por provincia cómo se le están parando a Mauricio Macri. Y otro cable que ha sido destapado recientemente, pero es como se manejó siempre Mauricio Macri, son los servicios de inteligencia. Las conexiones con los servicios de inteligencia y con la embajada de los Estados Unidos. Estos tres cables jamás van a ser tocados. Pablo Cano, ¿cómo andamos? Buenas noches. Preocupados sin explotar esa bomba. De todos modos, Tomás, déjame que te diga algo. La bomba vos estás cortando los cables y lo que está pasando en realidad es que la están armando ellos. ¿Por qué decís? Porque en definitiva lo que está generando este gobierno con la acumulación de medidas económicas y el desmanejo de la economía es centralmente el armado de una bomba. Casi que el gobierno repite como un déjà vu aquellas estrategias de campaña que tanto se sirvió. Una fue el plan bomba que dejaba supuestamente Cristina Kicillof en el 2015, y esta es una bomba armada que cualquier analista económico serio te dice no pasa del 2020-21 con toda la furia para que explote. Y cuando explota una bomba en este país, los que pagan las consecuencias no son los que las arman, son la gente que labura, son los jubilados, son los pibes que se les desaparece el futuro. Lo digo casi con bronca porque tratamos toda la noche de contar la realidad con un poco de humor, como estamos haciendo ahora, pero en realidad esto es tan triste, tan preocupante, que uno no sabe si esta gente realmente es mala, es incompetente o es una mezcla terrible de las dos cosas. Vos sabés que, bueno, sinceramente me parece que no hay política en el gobierno de Mauricio Macri, como en muchos gobiernos de Cambiemos locales, porque la única política es el negocio, lamentablemente. Entonces, aquellos dirigentes políticos que se han sumado a Cambiemos para desarrollar su actividad, en realidad se sintieron defraudados. Podemos dar nombres, no lo vamos a hacer, pero hay una línea de gobierno bien política que se siente defraudada porque Mauricio Macri se ha dedicado a hacer negocios. Hay una parte del discurso de Mauricio Macri en la Asamblea Legislativa que es muy importante de subrayar. Se nos pasó por alto, Pablo, pero Mauricio Macri dijo que el Fondo Monetario Internacional lo autorizaba a él para aumentar la asignación universal por hijo. O sea, ¿quién gobierna el país? Esta es la pregunta. Si el propio presidente en la Asamblea Legislativa, en el ámbito político en el cual tiene que dar ese discurso, dice que el Fondo Monetario Internacional es el que autorizó a subir la asignación universal por hijo, quiere decir que quien está gobernando hoy es el fondo. Fíjate lo que decía Macri. Usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario. Usando la cláusula del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que nos permite reforzar el apoyo del Estado cuando es necesario. Hemos decidido aumentar a partir de este mes un 46% la asignación universal por hijo. Ya vamos a estar hablando con Andrés Aciaín, economista, y te va a contar un poco más de lo que nos está sucediendo. ¿Qué tenés para decir, Pablo, de esto? Vos sos analista político, sos asesor político. ¿Qué ves de este discurso? Lo hablábamos el otro día, Tomás. Es un discurso, sostengo que es el discurso de una persona muy enojada y que en ese enojo hay un miedo. Claramente Macri entiende que la situación se está yendo de las manos. Es un discurso, insisto con esto, es un discurso del post-macrismo. Es un discurso en el cual probablemente el presidente esté siendo consciente de que está dejando el lugar de privilegio que tiene como presidente, porque en definitiva, con esta situación económica y social, es casi imposible pensar que un presidente pueda ser reelegido. Es más, la pregunta ahora es si su fuerza política, vos hablabas recién del radicalismo, si su fuerza política lo va a sostener hasta el final de esta estrategia electoral que Pablo, se invoca en las elecciones. Pablo, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de Neuquén, se viene la primera elección ahora este domingo y va a salir tercero Cambiemos en Neuquén. Hoy anunciaba Gerardo Morales, el principal socio de Mauricio Macri. Acordate que Mauricio Macri toma como eje Jujuy. El último discurso de campaña fue en Jujuy porque decía que a partir de ahí iba al Plan Belgrano, se iba a desarrollar el Plan Belgrano. En un ratito vamos a estar hablando de esto. Ahora vamos a hablar de los aumentos, lo que te duele a vos, de lo que estás preocupado vos en la calle. Hay mucha angustia en la calle, ¿eh? Hay mucha angustia en la calle, se siente, se percibe, se respira. Lamentablemente se respira un clima social muy, pero muy feo en las calles. Por eso hablamos de El Verdurazo. Dale.
los tomates, los pepinos, algunas berenjenas, un morrón y plantas de lechuga. Y es bienvenido, porque la verdad en la situación que está el país hoy, los pobres, vuelvo a repetir, del país, sí es muy bienvenido. Muy agradecido a los compañeros trabajadores del campo. Está todo muy caro, demasiado caro. Solo el rico hoy puede alimentarse bien en Argentina. Vemos todavía fruta en las plantas. ¿Por qué? Y porque no se pudo comercializar, porque no valía la pena recogerlas, porque era más alto el costo de lo que nos pagaban. La promesa del presidente en su época, que vino a hacer campaña acá, justamente estamos parados frente a mi vecino Marín. Él vino a hacer campaña y política acá y prometió que no iba a ayudar. Cada pimpollo de eso Sí. te da 6-7 ciruelas. No jodas, ahí Sí. tenés 6 ciruelas. Pero aquí hay fruta en noviembre y cuando tenés la fruta. Esa cosecha el mes de noviembre. Brota entre 8 o 10 días más. Es más rápida. Ah, qué raro eso. O sea, esta va a tardar más y está más avanzada que aquella. Sí. Qué raro eso. Justamente estamos parados frente a mi vecino Marín. Él vino a hacer campaña y política acá y prometió que no iba a ayudar. Y hasta ahora no lo ha hecho. Lo único que le pedimos es que nos ayude, nada más que eso. Acá tenemos evidentemente la demostración de un sistema económico y social que no funciona. Hay personas, productores, ¿no es cierto?, que hacen manzana y no la pueden vender, y hay millones de personas que necesitan la fruta para su canasta familiar y no la pueden comprar. Lo que nosotros y nosotras venimos planteando y lo que pasa con los verdurazos y los feriazos es que además de exponer la realidad del pequeño productor, lo que se expone también es la situación de los vecinos y las vecinas, que por ahí hacen kilómetros y kilómetros en un tren para acceder a una verdura barata o una verdura regalada. ¿Es jubilado? Soy jubilado. ¿Come fruta? ¿Compra fruta? No, hace como 5 o 6 meses que no como más fruta. ¿Lo dice en serio? Te lo digo en serio. Te lo digo en serio. Tuve una mandarina atrás de la casa que comí de ahí, que me dio fruta. No jodas, qué raro eso. Y yo necesito, ¿viste? Y tengo un hijo de 18 años. ¿Cómo puede, digamos? La pucha. Te digo que... No fue. La verdad que es... Hace 1 hora y media tomaba un taxi muy cerquita de acá, cerquita en la avenida Santa Fe, y veníamos hablando con el señor que manejaba el taxi, tenía 65 años, exactamente el mismo contexto, la misma realidad. Ya no es bronca, digamos, ¿no? Ya no es bronca, ya es una situación de desesperanza, de mucha angustia. La verdad que lo que acabamos de ver es un paisaje reiterado con todos los trabajadores, porque hay que recordar esto. Mauricio Macri decía que si se trabajaba en la Argentina se va a estar bien. Este señor de 65 años trabaja entre 12 y 13 horas por día. Pero vamos a hablar con Andrés para preguntarle, no cómo la estamos pasando hoy, porque todos sabemos cómo la estamos pasando, sino cómo llegamos a esto y cómo vamos a estar. Hay que saber cómo vamos a estar y si realmente esto se puede revertir. Andrés, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Se puede revertir esto? Sí, siempre en economía se pueden revertir, ¿no? ¿Cómo? Y hay que enfrentar, obviamente, el rumbo de la política económica, hay que modificarlo. ¿Qué debería modificar Macri? Y mira, creo que en primer lugar no se puede, como está haciendo Mauricio Macri, que mientras las actividades productivas están en la ruina, mientras los salarios no le ganan la inflación, la jubilación no alcanza a recuperar los precios, sectores financieros internos y externos estén ganando plata a troche y moche, encima subsidiada por el Estado, a través del ELIC, a través de bonos de deuda, una rentabilidad muy enorme a un sector que no produce, que no genera riqueza, mientras el sector productivo, la población trabajadora, la población que aportó trabajando o la población que necesita una mano, está pasándola muy mal. Ahora, dijiste, Andrés, que se puede salir, pero que hay que revertir esa política. Vos sabés que es una trampa, porque salir ahora a bajar la tasa o no darle tanto al sector financiero, hoy, digamos, no está en esas condiciones Argentina para hacerlo. No tiene esa base, por lo menos, ¿no? Sí, todo obviamente tiene sus tiempos. Argentina hoy día podría, lo que pasa es que lamentablemente la política económica ya no la maneja el presidente. Y el FMI no defiende los intereses de los argentinos, defiende los intereses de los acreedores externos. ¿Estamos entregados al Fondo Monetario, seguro? Sí, la política económica ya no la maneja el presidente, eso está claro. No sé si para bien o para mal, porque incluso el presidente está a la derecha del FMI. Claro. Y el FMI le tuvo que parar la mano diciendo, muchachos, repartan el costo del ajuste entre todos, porque el gobierno ya lo quería descargar sobre los más humildes. Sí, claro. El FMI le dijo, no, cobren retenciones y aumente la asignación. Claro.
el FMI le dijo, porque el FMI mismo dijo esto va a explotar, paren un poco la mano, Bien. el FMI. Pero obviamente el plan O económico... sea que los prudentes son la gente del FMI, no el gobierno. Dentro de un programa en contra de la gente, ¿no? Un programa económico que obviamente no está pensando en la población argentina, porque el FMI no es su tarea. No es su tarea, No es su claramente. tarea, tendría que ser la tarea de nuestro presidente. Su tarea es llevar dividendo a los países que invierten en el fondo. Vamos a repasar el placa. Fíjate, semana 3 de febrero y semana 4 de febrero, un aumento de 1,71% en supermercados. Semana 4 de febrero y la cuarta de enero, 2,59% el aumento en supermercados. Es así. Sí, esta medición que hacemos nosotros la hacemos en precios online de grandes hipermercados. Sí. Estos son los productos que se venden en los supermercados. Cuando uno le suma los aumentos en los servicios públicos, la proyección de nuestra inflación de febrero es 3,4%. Esto es lo que aumentan los productos de supermercado, pero lo que hay es que en este mes, tarifazo eléctrico, de gas, transporte, el total nos da un 3,4% la inflación en febrero. Estamos hablando de inflaciones muy altas y que se está acelerando. 2,6 fue diciembre, 2,9 fue enero, 3,4 proyectamos en febrero. Mientras el gobierno... ¿Cómo no para la inflación si no hay consumo? ¿Cómo es que no para la inflación? ¿Hasta dónde llega? Es que hay un error de diagnóstico. El gobierno viene 3 años diciendo era porque emitían mucho, había mucha plata. La gente hoy no tiene un mango. La tasa de interés está por las nubes. Hicieron un plan económico ultra ortodoxo, emisión cero. Y lo están cumpliendo. Y los precios suben. ¿Qué se tienen que dar cuenta? Que el problema no está en la emisión, no es porque la gente gasta mucho. Si las fábricas no están vendiendo y no pueden bajar los precios, ¿por qué? Porque hoy un alquiler ya aumenta un 30-40%. Eso ya está en un contrato. Hoy un crédito, vos estás endeudado, pagás un 60-70% si conseguiste un buen crédito. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Digamos, la gente va a buscar crédito a esa tasa. A esa tasa. Imposible. Vos tenés 30-40% de alquiler, 60-70% de costo financiero. Si a eso le sumás que el trabajador pide un 30% pensando que va a perder, si no hay inflación, un empresario quiebra. Hay una inflación que ya tiene una inercia, está en contrato, se trabaja de otra manera. Nosotros desde el Centro de Estudio Carolina Ortiz, desde 2014 venimos haciendo una propuesta con un congelamiento temporal de precios. Bueno, pero esto era una política neoliberal y no tiene por qué escucharte a vos, Andrés, digamos. Sí, pero si iba a aplicar esta política, digamos. 3 años llevamos de fracaso. Tendrían que empezar a abrir las orejas y escuchar otras voces, porque ¿a dónde van a ir? Están haciendo el plan más ortodoxo de la historia económica, 0 emisión y la inflación se les dispara. Vamos a la próxima placa, dale. La próxima placa nos dice lo siguiente. Aumentos en supermercados, frutas y verduras, el 14,3%. Recién veíamos un señor que lloraba y decía que tenía su hijo y que no comía frutas. Claro, si tenés un 14,3%, ¿en qué periodo esto, Andrés? Este es en febrero. En febrero. Conservas 3,9%, carnicería 3,9%. La carne también sube tremendamente. Sí, la carne está subiendo, bueno, día a día sube todo, ¿no? Pero era increíble, la carne sube el 3,9% y ayer mostramos un productor agropecuario que le decía en la cara a Echeverre, porque era amigo y además y Alfredo De Angeli, le decía, loco, me fundo, yo ya no pienso en mí, digamos, yo voy a cerrar mi campo, digamos, tengo vaca, la tengo que comercializar, sube la carne y los tipos se funden, ¿cómo es? Y bueno, tiene que ver con la estructura de costos, ¿no? Si vos tenés el transporte, combustible, el alimento. En alimento es un costo fenomenal. Alquiler es otro que mencionábamos, todo el costo de comercio. Pensá la electricidad, en el tema de la carne es un producto refrigerado. Claro. El costo que está hoy día la energía eléctrica. Si vos empezás a sumar todos esos costos, es difícil. Sobre todo si vendés al mercado interno, que la gente cada vez compra menos porque no le alcanza la plata. Por ahí algún sector de la industria de la carne que exporta, ahora que sube el dólar, le puede ir bien. Subsistir, pero claro. Pero la economía y el campo, que dicen todo, ellos piensan en el campo y piensan que son solo los que exportan para afuera, pero el campo hay una producción muy amplia de las producciones regionales que venden al mercado interno. Claro. Y que este programa económico no les sirve. Digamos, ejemplificame por qué están gobernando para las minorías. Dame un ejemplo claro. ¿Por qué podemos decir que Mauricio Macri hoy gobierna para las minorías? Mira, este es un fenómeno que está pasando también en Estados Unidos con Trump, digamos, ¿no? Sí, pero mira, hay una cuestión ya que tiene que ver, vamos a hablar de la realidad concreta hoy en día. Vos cuando te tomás créditos, tomás crédito a troche y moche, sin ninguna perspectiva de cómo pagarlo. Yo fui al Senado cuando se batió el acuerdo con los fondos buitre y dije, bueno, van a pagarle a los fondos buitre porque quieren tomar créditos, ¿para qué los van a usar? ¿Qué proyecto de inversión tiene? No habían llevado un solo proyecto al Senado. El proyecto era pagarle al fondo buitre, que era la deuda que tenía con él. ¿Para qué? Vos pagás para salir del veraz y tomás créditos porque tenés una idea, una inversión. Estos no tenían ninguna idea. Frigerio una vez le preguntaron, ¿qué va a pasar cuando le presten nada? Hizo así, ahí vamos a ver. Bueno, de hecho, ¿qué se hizo con la deuda? ¿Qué se hiso con la deuda? A ver, ¿cuánto se ha tomado ahora? Mira, la plata que tomaron, tomaron casi 40.000 millones de dólares por año por sobre lo que había que pagar. O sea,
Todos pagaron interés, capital con crédito y aparte 40.000 millones de dólares más. Esa plata que financiaron, un déficit comercial porque abrieron las importaciones, jodiendo a los productores nacionales, déficit de turismo, fuga de capitales. ¿Te puedes parar ahí? Productiva. Quiero que te pares ahí porque vas a ver un tape, el tape que recién te decía del productor, y me hacía un análisis de por qué ese productor se está fundiendo. Pero veamos la situación que está pasando en Entre Ríos, un productor, colega de ellos, que además apostó por Cambiemos y se los dice en la cara. Se quiebra al final y está laburando todavía hoy, pero cierra en los próximos meses. Dale. Sí, buenas tardes a todos. Yo creo que todos me conocen. Luis Miguel. Yo creo que Alfredo me conoce un poquito más. Atilio. La verdad, ojalá pueda decir todo lo que tengo que decir, ¿no es cierto? Pero con todo el respeto. Estamos pasando por un momento muy difícil, muchachos. Los productores agropecuarios estamos pasando por un momento muy, pero muy difícil. Vos bien lo sabés, Luis Miguel. Yo te digo, yo voy a dejar de ser productor en este momento. Después de 45 años tengo que dejarlo. Tengo todo en venta. Y así como yo, un montón de muchachos. No puede ser que el Banco Nación en este momento nos haya sacado del pozo de la refinanciación, porque tuvimos que refinanciar, y nos hayan puesto el 65% retroactivo para atrás. No nos respetaron cuando hicimos el negocio. Es decir, todas esas cosas nos han afectado de tal forma que nuestras deudas son inmensas. Entonces, yo te pregunto, Luis Miguel, ¿qué piensan ustedes? ¿Hacia dónde se van a orientar para que el productor pueda seguir? Yo creo que yo ya de mi parte no voy a poder seguir. Pero a ver quién el que queda de pie, qué productor es el que pueda seguir con esta situación. Es ingobernable, insostenible que un productor pueda vivir con un crédito del 70%. Me ahogo, no puedo hablar en este momento porque siento una pena muy grande. Porque nosotros confiamos mucho en ustedes. Nada más. Bueno, es un poco lo que decíamos, ¿no? El proyecto incluso ideológico de, uno podría decir, los liberales en Argentina, dicen Argentina debe ser un país que venda granos, el granero del mundo, revivir eso, le vendemos granos a todo el mundo. ¿Qué pasa? El nivel de avaricia y usura financiera, la voracidad con la que se están llevando la plata. Pensá que en el presupuesto hay casi un 17% destinado a pago de intereses. Y vía LELIC hay una transferencia equivalente a un 20% más del presupuesto que está por fuera del presupuesto, porque va por el Banco Central, destinado a financiar y a subsidiar la rentabilidad financiera. Ese proyecto es tan voraz, la rentabilidad financiera que están teniendo bancos, acreedores internacionales, grupos financieros locales, tan voraz que ni siquiera la base social más firme que tenía el gobierno, que eran los productores agropecuarios de exportación. Sí, claro. Ahí estaba Echeverri con eso. Ni siquiera ellos pueden volver rentable la productividad con semejantes tasas de interés. Digamos, ¿esta situación del campo es similar a la del 2009? No, a mí me hace acordar, con sus matices, a lo que pasó, porque también los productores agropecuarios a veces tienen memoria corta. Cuando fue el 2002, 2003, estaban todos endeudados hasta las manos. El FMI, en esa época le presionaba a Lavagna y después a Néstor Kirchner diciéndole, privaticen el Banco Nación. Claro. ¿Por qué? Para quedarse con los campos. Para quedarse con los campos, claro. Porque más de la mitad de las tierras productivas estaban ahí. Ahí que hizo Néstor Kirchner, les condonó las deudas, le hizo un sistema de pago y recuperaron esa rentabilidad. Muchos de esos sectores después, cuando les fue muy bien, le pinta lo que a todo el mundo cuando se le llena el bolsillo empieza la avaricia y no querían pagar retención y todo lo otro. Una cuestión discutible, lo que sea. Le quiero preguntar lo que hoy tenemos es que vuelve esa voracidad financiera y muestra que a veces, peor que pagar impuestos, hay que mirar la tasa de interés que te cobran, porque el costo financiero hoy día en la Argentina es mucho más alto que el costo impositivo, que los economistas neoliberales se la pasan hablando del costo impositivo, y no ven otro costo que es tan grande como el impositivo, porque hoy día aparte estamos pagando los impuestos para que el Estado pague deuda, que es el costo financiero. Andrés, muchísimas gracias por haber venido. ¿Te puedo hacer una pregunta, Andrés? ¿Andrés, ¿puedo hacer una pregunta? Dale. Andrés, para los que nos están viendo en casa, que son muchos por suerte, ¿a qué crisis económica se parece este proceso? ¿A qué? ¿A qué crisis económica se parece este proceso? Bueno, y esto tiene un poquito de todo. Yo creo que la más parecida es la época de Martínez de Hoz, ¿no? Porque la convertibilidad era un sistema con convertibilidad, sin inflación, que había logrado cierta estabilidad por un periodo. ¿A ese extremo?
Y porque vos pensás, la tablita cambiaria que duró 3 años y pico, y este gobierno con este plan económico fue un proceso muy corto, muy breve, de especulación y endeudamiento, no han logrado ni siquiera controlar la inflación, no ha venido ninguna inversión importante del exterior, solo timba financiera y ganancia, y con una crisis en los sectores productivos muy importante. Me parece que lo más parecido en términos de plan económico es la experiencia de Martínez de Oz, de la tablita cambiaria, con sus diferencias. Hay un dólar más flexible, sobre todo cuando el FMI dice flexible, que significa dejarlo subir, que si hablamos de por qué sube el dólar, yo creo que hay que mirar más que quién movió la plata, qué decisión tomó el FMI cuando se juntó con los funcionarios del Ministerio de Economía, qué les dijo sobre la política cambiaria. Creo que ahí está el secreto de por qué empezó la corrida tan brevemente, porque el FMI le dijo, muchachos, la plata que yo pongo para pagar la deuda y no para financiar la fuga ni sostener el dólar. Claro. Andrés, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a Jujuy y acá quiero, después del tape que vamos a ver, un análisis de Pablo Cano. Gerardo Morales es uno de los principales socios de Mauricio Macri, uno de los principales sustentos que tiene Cambiemos desde el radicalismo. Ha decidido desdoblar la elección con la nacional, la provincial de la nacional. Y ya son muchos distritos que están desconociéndolo a Mauricio Macri dentro de Cambiemos. Dale. Se terminó el abandono para Jujuy. No queremos más personas esclavizadas. Es que me siento un jujeño más. Jujuy va a ser una potencia mundial de energía solar. Jujuy se va a transformar en una potencia mundial en la provisión de litio. Estamos trabajando juntos por Jujuy, por Jujuy. Claro que se puede. Nuestra gran preocupación sigue siendo las familias pobres de Jujuy. Manuel, contame cómo está el gobierno de Jujuy respecto a los pibes que van a la escuela. Mira, hace un tiempo largaron con bombo y platillo un plan de contingencia para enfrentar la crisis alimenticia que hay en la provincia de Jujuy. Gracias por acompañarnos en la presentación de este plan que tiene que ver con alimentar bien a los chicos. Hoy tenemos 40.000 niños que dependen en su alimentación en las escuelas con 3 comidas diarias, desayuno, almuerzo y merienda, y tenemos en Jujuy 3 de cada 5 chicos en situación de pobreza extrema, ¿no? Ya vamos por 65.000 niños y adolescentes que le estamos aumentando, ¿no es cierto?, la asistencia de comida. Tenemos por cápita, o sea, por cada chico, un presupuesto de 6 pesos con 86 para estas 3 comidas diarias. Eso destina el gobierno de la provincia. Solamente subieron 86 centavos en los últimos 3 años. Hemos fortalecido el programa alimentario en las escuelas también. O sea que cada pibe tiene que comer con 2 pesos con 20 en cada comida, digamos. Claro, y eso nos está generando problemáticas de gran magnitud en nuestra provincia, porque tenemos casi un 40% de los chicos con sobrepeso, con obesidad. Y fíjense, ustedes empiezan a observarlo, cada vez se ven más chicos con obesidad y con sobrepeso. Pero en las regiones más pobres cada vez más. Es una enfermedad de la pobreza, la obesidad. Y es el exceso de pan y mate cocido, que es prácticamente lo único que se está comiendo en las escuelas hoy en día. Somos una de las provincias más ricas de la República Argentina y tenemos talento y buenos recursos humanos, así que tenemos todo por hacer. Está pegando muy fuerte la pobreza Jujuy y esto es lo que ha decidido el gobernador Morales a adelantar la elección. Pablo, ¿qué lectura haces de esto? Plan bomba. Dólar a 43, firmó el decreto, adelantó la elección para el 9 de junio, está concatenado con lo que está pasando en Neuquén. Tomás, en Neuquén hay elecciones este domingo, Cambiemos ya prácticamente ha soltado la mano a su candidato y su candidato también se ha soltado de Cambiemos, Horacio Pechi Quiroga, radical neuquino. ¿Qué dijo el candidato? Que tiene una historia personal mucho anterior a su paso por Cambiemos. Claro. Por Twitter, aparte, no es que dijo una entrevista, Sí, lo pensó, lo escribió, lo dijo. Macri hoy es un lastre enorme para cualquier candidato que quiera ganar una elección. Bueno, te decía recién la pobreza y además la situación de Jujuy social es realmente escalofriante. Los chicos de 10 años están autorizados a trabajar por el propio gobernador Gerardo Morales. Ha hecho una lista a las empresas tabacaleras para que los pibes de 10 años puedan trabajar autorizados por el gobierno, inclusive violando la ley nacional. Fíjate lo que pasa en Jujuy. Desde Humahuaca, el norte argentino, que decimos que todos juntos vamos a construir nuestra Argentina. ¡Vamos! ¡Vamos
Argentina! El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, autorizó que decenas de chicos vayan a trabajar a las tabacaleras. Esto es trabajo infantil que está prohibido por ley. Hay un único camino, que es erradicar el trabajo infantil. Tenemos en el campo, hay muchos lugares que no hay escuela secundaria. Entonces hay muchos jóvenes con 16 años y que no van a la escuela secundaria porque les queda muy lejos, pero que como son menores de edad, uno se encuentra incapacitado de llevarlo. Porque sabemos que el trabajo infantil solamente trae más pobreza, desempleo y destrucción de oportunidades. Este finca son del Estado y la alquilan ustedes, ¿no? Ah. ¿Cuántos años tenés? 13. Bueno, viejo. Gracias, Bueno, ahí tenemos un pibe de 13 años trabajando. Son las 11 de la mañana, en pleno febrero. Estos son los niños trabajando que autoriza el gobernador Morales a que trabajen, porque primero son más baratos para todos, digamos, y quienes se están quedando con todas las tierras son los Blaquier, digamos, la familia Blaquier, que son básicamente los dueños de Jujuy, los dueños de Morales y de cualquier gobernador de cualquier signo político que haya pasado por esta provincia. En el campo, los chicos ayudan a sus padres y ayudan en esas frágiles economías que tienen. Y muy bien le vienen algunos pesos que hacen con trabajo que solamente los niños pueden hacer. Y las herramientas de trabajo no matan a nadie. Y el trabajo nunca mató a nadie, mucho menos en este país. Juan, ¿está con la familia trabajando? ¿Qué hacen acá? Sí, venimos a trabajar para ganar. ¿Qué más hacer? No hay de otra manera más. Para tener el pan de cada día, ¿no? ¿Y qué hacen? ¿Tomate? Tomate ponen tomate, zapallito, choclo, todas esas verduras. ¿Cómo te pagan acá? ¿Cómo es la situación? O sea, ¿las tierras son tuyas? ¿Son de quién son las tierras? ¿Para quién laburas? Yo trabajo aquí por porcentaje. ¿Porcentaje? Porcentaje. Trabajas para una persona, digamos, aquí. Y te venís con la familia a vivir y entre todos laburan. Todos tenemos que laburar, el plato no alcanza a lo que ganamos para pagar gente, no se puede. Tienes que hacerlo nosotros así. Vos que se pueda y para tener. ¿Los tres trabajan con vos? Sí, mi hijo. Son tus hijos. ¿Cómo ves, digamos, vos no podrías tener empleados si no trabajas con los chicos, no te alcanza la plata? No alcanza la plata, pagar. Y salen estos guapos de chicos. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 12. ¿Usted? 13. ¿Se le paga un poco menos a los chicos por ahí si son empleados que a los grandes? Sí. Se le paga un poco menos. ¿Cuánto menos puede costar un chico que un grande? El chico, como no tiene quien lo defienda, entonces tiene que aceptar lo que le den. Y labura por lo que sea. Tiene que recibir lo que le den. ¿Es más peligroso para los chicos trabajar en el tabaco, no? Porque ahí se usan productos químicos y eso. Sí, el tabaco no, para el chico no. Peores. Peligroso. Son peligrosos. ¿Ustedes también acá utilizan productos químicos? Utilizamos, pero ellos no lo hacen notar. Claro. ¿Utilizan pero qué? A ellos no lo hacen notar. Estos son los gobernadores que dicen sí a las dos vidas. Estos son los tipos que te dicen a vos cómo tenés que pensar, los éticos, los morales. Los que te dicen que verdaderamente hay que pensar en los niños. ¿Sabés cuántos pibes laburan ahí? ¿Sabés en qué condiciones laburan los pibes? Pibes que deberían estar jugando, que deberían estar en la escuela. Están laburando. Jorge, ¿cómo andas? Buenas noches. Bien, Tomás, ¿cómo estás? Bien. Mira, la encuesta que releva trabajo infantil marca que en Argentina el 10% de los chicos trabajan, pero en el NEA y el NOVA eso duplica la media, estamos en el 20%, y bueno, esta legislación
de Morales que va contra la legislación nacional y contra todos los tratados de la OIT explica un poco esas cifras. Gracias, Jorge. Gaby, ¿cómo andás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Vamos a meternos en una de las novedades de la jornada que tiene que ver con aportantes truchos. La causa que va a quedar en manos del juez Ariel Lijo. En realidad ya estaba en manos del juez Ariel Lijo. Lo que pasa es que se unifican lo que era la causa aportantes truchos, en realidad aportes de campaña del año 2015, la campaña presidencial, y se le suma lo residual de la campaña 2017 que tiene que ver con rendición de cuentas, es decir, los balances que han presentado desde Cambiemos para la parte de la campaña 2017. El resto, digamos, el grueso de lo que es conocido como aportantes truchos, la investigación iniciada por nuestro colega Juan Amorín, sabemos que está en el fuero electoral, en realidad en La Plata, porque así lo ha dispuesto distintos juzgados y distintas cámaras. Ahora bien, ¿qué es lo que pide el fiscal Ramiro González? Unificar todas las causas. Y todas quedan bajo, después de rotar por un montón de jueces, todas van a quedar bajo el mando de Ariel Lijo, que en su momento también tuvo una causa muy particular referida a aportes de campaña del kirchnerismo, si se acuerdan, en su momento. Bueno, lo concreto es que hay muchas medidas medidas de prueba que ha pedido, incluso conocer ante la Inspección General de Justicia y la FIP, determinados roles que han tenido compañías que les facturaron tanto al gobierno de la ciudad como también a lo que es efectivamente la campaña de Cambiemos, porque sospechan que puede haber gastos simulados o pagos hechos por contratistas del Estado. Obviamente las medidas de rigor son las que piden. Y acá el dato político, ¿no? Nuevamente, Ariel Lijo es el juez que de alguna manera se prepara para tener gran cantidad de causas contra Cambiemos. Te pido un punto ahí, vemos el tape, nos ponemos en contexto y seguimos, dale. La cuestión de los aportes truchos de la provincia de Buenos Aires, lo primero que quiero decirle es que el gobierno no ha utilizado ni utilizará bases de datos en ningún fin electoral. Yo vi la cantidad de personas de muy bajos recursos que tenían que ir a declarar y de golpe vos sabés cuál es el único hecho en común de todas esas personas, que cada 6 meses van al ANSES, firman una planilla, dejan la fotocopia de su DNI y se lo cargan en la base de datos. ¿Pudo haberse utilizado la base de datos del ANSES para esto? No te consta. Sinceramente, ¿no? Es el único patrón en común. El gobierno no ha utilizado ni utilizará bases de datos en ningún fin electoral. ¿Usted donó 13.000 pesos para la campaña presidencial de 2015? Ni enterada. Rosa Ramona Gómez donó 13.000 pesos para la campaña para Macri presidente. Ojalá. ¿Verdadero o falso? Falso, totalmente falso, porque soy una persona con discapacidad. ¿Su nombre? Dante Fabián Giordano. ¿Usted donó 32.000 pesos para la campaña presidencial? No. No sabía. No sé nada, nunca sabía nada, tampoco nunca doné nada. Muchos de los que aparecen como supuestos aportantes son beneficiarios de planes sociales. Ahí sería algo tremendo. Gente pobre que recibe planes, ¿cómo También va a aportar? son personas afiliadas, digo, por eso me parece que ahora hay que dilucidar a través de la auditoría y de la justicia qué fue lo que pasó, si hubo un error. Hay monotributistas sociales, hay desempleados, hay personas humildes, hay ex candidatos de Cambiemos que figuran como aportantes de una campaña en 2017 y ellos públicamente manifestaron que no aportaron un peso. Tengamos un poco de paciencia y tiempo, y aparte creo que el juez Casanero es el que está actuando, investigará, así que sabremos todos de qué se trata. ¿Pudo averiguar cómo figura, con qué aporte? Sí, estuve mirando en el listado con un aporte de 10.000 pesos en septiembre del 2017. Cosa que es absolutamente irreal. ¿Qué fue lo que pasó? Si hubo un error. Tengo un sentimiento entre bronca, indignación, desilusión, porque yo debo decir que en el 2015 voté a este gobierno pensando en que era algo distinto y sinceramente, la verdad, voy a seguir con este tema hasta las últimas consecuencias. Sinceramente, gran desilusión. Gaby, ¿le hacemos un cierre a la causa? Ahí veíamos lo que era el inicio de esta investigación. Esa parte queda en la justicia electoral hasta novedades, ¿no? Porque seguramente tendrá que pasar al fuero penal, pero ahora se está investigando la parte de los gastos y las empresas que facturaron esos gastos. Todo eso va a quedar en manos del juez Ariel Lijo, un juez que le gusta manejar este tipo de causas del pueblo. Pablo, en 5 segundos nada más, ¿esto impactó en Cambiemos realmente la causa de aportantes truchos o no? No.
La verdad que no, porque en definitiva en su núcleo duro no ha afectado. Estas son cosas que solo le afectan cuando tengan que hacer una campaña de vuelta, honestidad y transparencia, esto lo van a pagar. Gabriel. Vamos a pasar al tema de D'Alessio, ¿sí? Porque hasta ahora conocimos un montón de aspectos del abogado, ¿no? Es abogado. ¿Abogado? Sí, porque ahora... ¿Tiene matrícula? Bueno, no se meta. No sé. Aparentemente, él va a una fiscalía, declara ante un fiscal y el fiscal dice que es abogado. Lo que vamos a ver en este momento es un documento exclusivo de la declaración espontánea de Marcelo D'Alessio en la causa gas natural licuado. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella de la pericia trucha, la que impulsó de alguna manera la detención de Devido y de Barata en aquel momento. Había una pericia que decía que se habían facturado 70.000 millones de dólares de más de sobreprecios por la importación de buques de gas natural licuado. Y ahí el abogado D'Alessio, según Carlos Stornelli, ¿qué rol jugaba en esta causa? Un minuto, porque en realidad todo eso se cae a pedazos cuando se determina que la pericia era trucha. ¿Sí? Cuando el perito termina imputado por falso testimonio y cuando se dan cuenta que nada de lo que había dicho era lo correcto. Bueno, el 5 de noviembre del año 2018 y el 12 de noviembre del año 2018 se presenta Marcelo D'Alessio en la Fiscalía de Carlos Stornelli a declarar de manera espontánea y aportar una serie de documentos que había recibido como anónimos. Fíjate bien qué dice ahí. De profesión, te dan tus datos personales, tu documento, de profesión abogado. Esto fue en noviembre de 2018, un mes antes de que empezara a ser grabado por Echeve. Un mes antes, pero fíjate lo siguiente, porque recién este año estas declaraciones se mantuvieron bajo secreto. Sí. Pero fíjate vos la noticia como era contada por un portal refiriéndose a las nuevas pruebas que había obtenido Claudio Bonadío respecto de las pericias fallidas. ¿Qué dice? Bonadío consiguió nuevas pruebas contra Devido para suplantar las pericias fallidas. ¿Y cuáles eran esas pruebas? Las nuevas pruebas eran las que portaba Marcelo D'Alessio. O sea, el testimonio del supuesto abogado Marcelo D'Alessio eran las nuevas pruebas. Su testimonio, sumado a que en la segunda declaración él presenta lo siguiente. Dice que quiere ratificar todo el contenido vertido en la entrevista que tuve con el periodista Daniel Santoro, dice D'Alessio, a efectos de brindar la información veraz contenida en lo que formó su libro El Mecanismo. A partir de la anterior declaración testimonial prestada en esta fiscalía y releyendo el libro, entendí que completaría dicha declaración las circunstancias relacionadas con la emisión de las pólizas de seguro que vinculaban a Enarsa con Nación Seguros. Y dice que básicamente, continuando con su relato, el declarante manifestó en forma anónima, recibí en mi estudio jurídico, o sea que era abogado, no sé, 4 carpetas con documentación dentro de 2 bolsas blancas sin nominación. Claro. Esto es lo que aporta la Fiscalía para sostener y apuntalar la causa gas natural licuado que se caía a pedazos después de la pericia trucha de Cohen. Muy grave lo que acabamos de escuchar, verdaderamente grave, excelente primicia, Gabriel. Me voy con Jorge Duarte, hay algunos muchachos que no están haciendo bien las cosas desde el ámbito gremial. Jorge, dale. Tomás, ¿te imaginas una estafa de 1 millón de pesos? ¿Una de 10 millones? Difícil, ¿no? Bueno, vamos a contar una estafa de 1.200 millones de pesos. 1.200 millones de pesos, es difícil de mencionarlo. Concretamente te voy a relatar la historia, es larga, empieza en 1972. En ese momento una ley estipula que todas las compañías de seguros tenían que destinar el 0,5% de las pólizas nuevas al fondo de la obra social del sindicato. Del sindicato de seguros. Del sindicato del seguro, eso era para reforzar la salud de los trabajadores. Se pagó todos los años hasta 1995, en el 95 un decreto del por entonces presidente Carlos Saúl Menem estipula que se deje de pagar. Obviamente el sindicato judicializó la medida, puso un abogado a cargo y fue a las distintas instancias. Ganó primera instancia, ganó segunda instancia. Acá entran en juego los 2 personajes claves. Raúl Martínez, el secretario general del Sindicato del Seguro, y el doctor Carlos Miodonic Vera, el apellido clave. El doctor Carlos Miodonic Vera era el gerente de judiciales de la obra social y del gremio. Fue por 12 años gerente, entonces llevó la causa hasta las últimas consecuencias. El gremio ganó finalmente esa causa, se restituyó la caja para los trabajadores del Sindicato del Seguro y una vez que esa caja termina de volver al gremio, lo que parecía un final feliz para recuperar la salud de los trabajadores termina siendo una gran estafa. Se descubre que el secretario general del gremio, el presidente de la obra social y el doctor Carlos Miodonic Vera firman un convenio por el que el 15% del dinero que ingrese en el sindicato por 5 años con esa
consignados en ese ítem va a ser destinado al estudio particular de Miedo Nicvera, que cobró 12 años del Sindicato del Seguro para llevar esa causa. 1.200 millones de pesos, escuchaste bien, un gremio en donde se afanan 1.200 millones de pesos. Dale. A principios del año pasado descubrimos un convenio autorizado por el secretario general a favor de un abogado de su confianza por 1.200 millones de pesos, una situación que estábamos ajenos, tanto sea los miembros de la comisión directiva, los directores de la obra social, los delegados y todos los que formaban parte del gremio, o sea que se hizo medio a las escondidas. Esta es una situación sumamente complicada, muy perjudicial para la obra social, donde un abogado con relación de dependencia en el sindicato no está habilitado para cobrar honorario. Cuando descubrimos esto empezamos con las denuncias y ahí vino la réplica de parte del oficialismo con sanciones a nuestros compañeros. A partir de ese momento, en la persecución a nuestros compañeros, casi hicieron una subversión del estatuto social, sacándole funciones al secretario del Interior, al secretario de organización, a los miembros del Consejo Directivo. Todo esto durante la gestión del ministro Triaca. Desde el año pasado hemos hecho por lo menos 5 denuncias, de las cuales nunca tuvimos una respuesta. El abogado Miodogni cobra ya 600 millones. Hicimos un reclamo por los otros 600 porque el convenio abarcaba hasta el 2021. Ustedes fíjense que el mandato de la conducción es hasta el 2020. Tenemos una responsabilidad de haber detectado esta anomalía y hubiese sido una irresponsabilidad nuestra no actuar en consecuencia. Por eso es que hemos agotado primero la instancia política y al no entenderse esa situación hicimos la denuncia penal. ¿Qué crees que va a ocurrir? Hasta ahora el abogado cobró 600 millones de pesos, restan cobrar otros 600 millones. Nosotros hicimos una apelación sobre esto y estamos buscando por medio jurídico que no salgan los otros 600 millones de pesos. Estamos esperando que la justicia le reclame a Martínez y dé explicaciones. Las explicaciones que nosotros le hemos pedido oportunamente nunca las dio al Consejo Directivo. El autor ideológico de esta situación no hay ninguna duda que es Raúl Martínez. Tomás, las últimas novedades son la foto que vimos al final, el secretario general de gremio entrando a Comodoro Pi junto con el presidente de la obra social y el doctor Miedo Nicvera. Se espera que la jueza María Servini, que es la que está a cargo de la causa, la semana que viene o en los próximos días dicte el procesamiento de los tres, y se rumorea muy fuerte en el ámbito sindical y judicial que el gremio va a una inminente intervención. Fue archivada la causa en contra de Arribas. Atención, porque como volvemos a hablar de los agentes de inteligencia de la República Argentina y el negocio que están manejando. El jefe de ellos es Gustavo Arribas y está hasta las manos también en la causa de D'Alessio. ¿Qué encontraste, Miguel? Está muy complicado Arribas. Vamos a mostrar que existe otra denuncia que puede complicar a Arribas, y ahí se va a demostrar que los documentos que presentó el actual jefe de inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas, para intentar demostrar que no participó en el sistema de coimas de Odebrecht, son truchos. Vamos a mostrar los papeles que muestran que son totalmente truchas las justificaciones. Después de la tanda, dale, vamos.